Buenas tardes. Voy a presentar el trabajo Pruebas Toxicológicas para la Evaluación de Nanomateriales. Lo presenta Florencia del Carmen Salinas Pérez, profesor de la División Químico-Biológicas de la Universidad Tecnológica de Tecámac. La nanotecnología busca llegar a establecer una revolución científico-tecnológica como paso importante debido a sus múltiples aportaciones en diferentes campos industriales y científicos. Sin embargo, existen riesgos para que dichos materiales no provoquen efectos biológicos y químicos por la exposición de dichas nanopartículas y que por consecuencia tengan efectos en el medio ambiente, ya sea en el recurso agua, suelo, aire, o haya alguna afectación a nivel humano. En la figura 1 presento las vías de exposición. Como vemos aquí, hay diferentes vías. Pongo, por ejemplo, la vida silvestre y humana, la exposición que puede suceder para el aire, el suelo, el agua, la flora y la fauna. Pudiera darse el caso que haya materiales, nanomateriales que puedan degradarse sin efecto dañino, pero podría haber materiales que se degraden y se conviertan en materiales más tóxicos. En la segunda figura, la figura 2, presento la biocinética de las nanopartículas, entre ellas las vías de entrada y, por tanto, significa vía de absorción, y esa vía de absorción va a significar traslocación de dichos materiales en forma de nanopartículas. Tenemos, por ejemplo, las vías de absorción que se dan vía la piel. Allí hay posteriormente una traslocación por vía linfática y ganglios linfáticos, y los cuales estarían, por tanto, considerando a los nanomateriales materiales en movimiento. Otra sería, por ejemplo, aquellos que entran por vía sanguínea y que se absorben en órganos clave, como es el hígado, vaso, médula ósea, corazón y otros órganos. O lo que puede pasar por ingesta y que se captan, a través de la linfa y son excretadas en forma de heces. Pero tenemos otras vías de absorción y por tanto es muy necesario e indispensable conocer hasta qué punto estos nanomateriales no puedan causar daños o riesgos. La tercera figura presenta los análisis que se pudieran dar en estos análisis. Estos análisis de riesgo de las nanopartículas, según lo vemos en esta figura, varían desde la identificación del riesgo, análisis de la exposición y el manejo del riesgo. Porque es indispensable tener bien identificado ese riesgo y de qué manera lo podemos manejar. Para ello, que es el motivo de este trabajo presentado de manera bibliográfica, el que se lleve a cabo la determinación de las pruebas toxicológicas para poder determinar y medir el grado de afectación. Aquí tengo la tabla 1, pruebas toxicológicas, las cuales aquí están puestas algunas de estas pruebas. Es el caso de las pruebas de toxicidad aguda y crónica. ¿Cómo puedo identificar que haya toxicidades a esos niveles?
esta prueba permite determinar el grado de afección o de afectación a diferentes órganos y el efecto que puede estar dándose vía exposición. Otra prueba serían las pruebas de cultivo in vitro. Estas pruebas son muy importantes, se utilizan mucho y su objetivo es determinar la viabilidad y proliferación. Por ejemplo, que haya un riesgo que se reconozca por una proliferación celular no positiva. Tenemos pruebas de genotoxicidad, por ejemplo, el ensayo Cometa, lo cual permite evaluar la genotoxicidad en ADN celular. Otras pruebas son, por ejemplo, la detección de biomarcadores neurotóxicos. Y en ellas directamente vamos a evaluar la toxicidad. Como dice aquí en una de las pruebas, toxicidad aguda y crónica. Y esa toxicidad aguda y crónica puede ser perjudicial para aquel que esté en contacto con ello desde la fabricación o desde su aplicación. Pruebas de reacción cutánea y dérmica en conejos y ratas. Y en ellos, por ejemplo, se puede evaluar la irritación cutánea y dérmica. Es una prueba específica. Pruebas en membrana corialantoidea, prueba que se llama HETCAN, que permite estimar el potencial de irritación ocular y que pudiera marcar a través de esa irritación un grado de daño. Y tenemos una prueba que se hace en embrión y pesebra que mide la letalidad que perjudica a embriones y adultos. Se puede evaluar también el daño teratogénico. En conclusión, podemos decir que la importancia no solamente es producir nanomateriales para diferentes aplicaciones, sino que también tenemos que fijarnos y reflexionar hasta qué punto estos materiales no son materiales tóxicos o materiales que pueden poner en riesgo, pueden contaminar diferentes ambientes y que por lo tanto las pruebas toxicológicas son necesarias y de esa manera establecer que la parte de pruebas toxicológicas, por tanto, nanotoxicológicas, van a poder dar respuesta a las necesidades sociales, ambientales e industriales. Muchas gracias.